La Primera Guerra Mundial tuvo consecuencias devastadoras. Es la guerra en la que más soldados han muerto. Se contabilizan más de 10 millones, con las naturales consecuencias demográficas, falta de mano de obra y reducción del mercado interno. Los imperios rusos y alemán sufrieron grandes amputaciones territoriales. El primero perdió Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. El nuevo reparto y reconfiguración del mapa europeo se inspiró en el principio de autodeterminación de los pueblos, aunque no siempre fue aplicado coherentemente. Desapareció la monarquía dual austrohúngara y en su lugar aparecieron las repúblicas de Austria, Hungría y Checoslovaquia. El imperio turco se desintegró y quedó reducido prácticamente a la meseta de Anatolia con un reducido apéndice europeo. El movimiento de las nacionalidades alcanzó a sus territorios de Asia y surgieron los nuevos estados de Siria, Irak, Líbano, Palestina y Transjordania. Los pueblos eslavos del sur, serbios, croatas y eslovenos, se agruparon en el nuevo reino de Yugoslavia. Las dinastías seculares, Habsburgo, Hohenzollern, Romanov y los sultanes turcos, fueron reemplazados por repúblicas. Las economías europeas quedaron gravemente afectadas, obligándose a contraer pesadas deudas internas y sobre todo externas, así como una emisión de papel moneda que provocó una inflación gigantesca. Se creó la Sociedad de Naciones, o Liga de Naciones, durante las conversaciones de Versalles, a propuestas del presidente estadounidense Wilson, con el objetivo de garantizar la paz y el orden internacional. Eran miembros originarios los 27 estados aliados y los 13 neutrales, quedando excluidos los países vencidos, cuya admisión debía contar con una mayoría de 2/3. Tampoco formó parte de ella los Estados Unidos, pues el Congreso de este país jamás ratificó el acuerdo de su presidente. Me mantendrán como un secreto, hasta que un día, cuando sea un anciano, consiga escapar de ellos, con la muerte. Es terrible. Dentro de mí estoy gritando como un animal acorralado, pero nadie me hace caso. Si tuviera brazos, podría matarme. Si tuviera piernas, podría correr. Si tuviera voz, podría hablar y mi voz me haría compañía. Podría pedir ayuda, pero no puedo hacer nada. Nada. Nadie oye mi grito. Y sin embargo, tengo que hacer algo, porque no sé cómo voy a poder seguir viviendo así. Se conoce como periodo de entreguerras a los años que transcurren desde el final de la Primera Guerra Mundial en 1918 hasta el comienzo de la Segunda en 1939. Los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial fueron sin duda un momento de euforia, optimismo y alegría en Estados Unidos y en algunos países de Europa. Este periodo se conoce como los felices años 20. La economía crecía, el empleo aumentaba y las clases obreras mejoraban su nivel de vida. El crack de la bolsa de Nueva York en octubre de 1929 fue el inicio de la mayor recesión económica que el sistema capitalista ha tenido en toda su historia. El hundimiento del mayor mercado de valores del mundo arrastró a la ruina a miles de inversores, dando paso a la Gran Depresión de los años 30, que no solo afectó a la economía mundial, sino que tuvo importantes consecuencias políticas, sociales e ideológicas. Muchos han comparado esta crisis con la situación que vivimos en la actualidad. En octubre de 1929, en Estados Unidos tiene lugar una notable venta de activos bursátiles que muy pronto harán bajar el precio de los valores. El jueves 24 de octubre, la venta de activos alcanza una cifra récord: 13 millones de acciones que salen a la venta a bajo precio, pero no encuentran comprador, y la bolsa se hunde. Es el Jueves Negro.
los bancos gastarán sus últimas reservas para intentar que los precios remonten. Pero 4 días más tarde, el lunes 28 de octubre, más inversores deciden salirse del mercado y la bolsa sigue en caída libre. Es el lunes negro. El martes 29 de octubre se negocian 16,5 millones de acciones y la bolsa se colapsa. En una semana se han perdido 24.000 millones de dólares. Es el martes negro, el gran crack y el comienzo de la Gran Depresión. Se cierra una época dorada de gran crecimiento, grandes fortunas y prosperidad, y se abre la mayor crisis de la historia del capitalismo. El pánico se extiende rápidamente. La gente acude a los bancos para retirar su dinero, pero muchos bancos no pueden devolverlo porque el dinero está invertido en préstamos o inversiones. Se produce entonces la quiebra en cadena de un banco tras otro. Entre enero de 1930 y marzo de 1933 cerrarán sus puertas 5.790 establecimientos bancarios en Estados Unidos. Y la falta de medios de pago llevará a la quiebra a numerosísimas empresas y al desempleo. La Gran Depresión tuvo efectos devastadores tanto en los países desarrollados como en desarrollo. El comercio internacional se vio profundamente afectado, al igual que los ingresos personales, los ingresos fiscales, los precios y los beneficios empresariales. Ciudades de todo el mundo resultaron gravemente afectadas, especialmente las que dependían de la industria pesada. La construcción prácticamente se detuvo en muchos países. La agricultura y las zonas rurales sufrieron cuando los precios cayeron entre un 40 y un 60%. Frente a la caída de la demanda, con pocas fuentes alternativas de puestos de trabajo, fueron las áreas dependientes del sector primario, industrias como la agricultura, la minería y la tala de árboles, las que más sufrieron. Hello, Billy. Hello, Aaron. How are you? I'm fine. What did you have for lunch today? I had filet of sole. I told you 1,000 times, you only take food from the fat kids, and you never take a kid's dessert. When are you gonna teach me marbles? I keep telling you, all the important stuff can't be taught, okay? You just have to learn. Sullivan will be going away for a while. I don't wanna go. Don't worry, okay? I'm gonna earn some money and get you back. How? Well, I'm not sure yet. I know Lester will have some ideas. What the hell are you doing? The car, eh? How do you like the car? It's colossal. Stupendous. Whose is it? What do you mean? This is mine. How'd you get it? Oh, you know. Better watch your son. For Aaron Kurlander, the Great Depression was a time of great discovery. What do you think? Looks wonderful. You want a job? What do I get? Why don't you put something on? Get on my good side. I have something on. Got an idea. Might be a little risky. Up for it. It's two partners, us against you. I'll put up 5 and Bill, you'll put up 5 against your 10. En enero de 1920 entró en vigor la 18ª enmienda a la Constitución de Estados Unidos, más conocida como Ley Seca o Ley Volstead, que prohibía la fabricación, el transporte y la venta de bebidas alcohólicas en todo el país. Estos nuevos delitos se castigaron a partir de aquel momento con multa y prisión, y estaba previsto el cierre durante un año de cualquier establecimiento donde se detectara su consumo. Las medidas prohibicionistas extremas fomentaron una gran industria del crimen organizado. Los speakeasies, bares clandestinos, florecieron en las ciudades estadounidenses, protegidos por la complicidad de los ciudadanos enemigos de la prohibición. Para 1925 había 100.000 bares secretos en las principales urbes, 10.000 de ellos en Nueva York. El 5 de diciembre de 1933 se puso fin a esta controvertida ley,
que fue derogada por Franklin Delano Roosevelt como presidente estadounidense. La nueva configuración del mundo tras el final de la Primera Guerra Mundial fue decidida por las potencias aliadas durante la Conferencia de Paz de París de 1919 y que marcaría el comienzo de esa época. Aunque los que realmente dirigieron las negociaciones fueron los tres primeros, sin embargo, el final de la guerra no supuso ni mucho menos el comienzo de un periodo estable o pacífico. En el caso de Europa, la situación político-social se vio inmediatamente agitada por hechos como la Revolución de Noviembre de 1918 en Alemania, la Revolución Húngara de 1919 o la Guerra de Independencia Turca de 1919 al 1923. Estos sucesos no hicieron sino confirmar el fracaso de la pretendida intención de instaurar un periodo de paz y estabilidad tras la Gran Guerra, aunque la creación de la Sociedad de Naciones iba encaminada a evitar el estallido de nuevos conflictos. En Estados Unidos, a partir de 1929, quedó en evidencia la inepcia del gabinete republicano de Hoover para resolver los retos de la depresión. Ello contribuyó a la victoria en las elecciones de 1932 del demócrata Roosevelt, quien actuó bajo presupuestos económicos distintos a los de sus predecesores, concediendo un importante papel al Estado en la recuperación económica y en la lucha contra el desempleo, principal problema social del país durante la década de los 30. Lo llevó poniendo en marcha un paquete de medidas que se desarrollaron a lo largo de varios años y que recibió el nombre de New Deal. Si tratamos de establecer la genealogía de la noción del totalitarismo, es necesario remontarnos a los primeros tiempos del fascismo, concretamente la reflexión surgida tras la aparición del fascismo italiano, cuando se utiliza por primera vez el adjetivo totalitario. Parece ser que fueron los adversarios políticos de Mussolini quienes utilizaron el adjetivo por primera vez durante los años 20 para estigmatizar el régimen de Mussolini. El dictador italiano no tardó en utilizar el término, evidentemente con connotaciones positivas. El término reencuentra su connotación peyorativa en la pluma de los intelectuales alemanes opuestos a Hitler, a destacar Herbert Marcuse o Franz Neumann. Poco después, en 1941, aparece por primera vez escrito el sustantivo totalitarismo. De esta forma, consideramos a un régimen político totalitario cuando un único partido, normalmente dirigido por un líder carismático, ejerce un control casi completo sobre la vida pública y privada de todos los ciudadanos. Mediante el control de los medios de comunicación e información, los regímenes totalitarios cultivan una fuerte influencia sobre la opinión pública, favoreciendo así la formación de un pensamiento único, legitimador de las actuaciones del gobierno. Alemania, que gracias al Plan Lewis había logrado remontar en parte la crisis de posguerra, fue una de las economías más afectadas por la depresión de los años 30. La retirada de los créditos bancarios que percibía de Estados Unidos, que habían contribuido a la reconstrucción de su tejido económico, se saldó con la quiebra de innumerables empresas. La República de Weimar se enfrentó al problema del desempleo, 6 millones de parados en 1936, y a una creciente tensión social expresada en virulentas protestas, alentadas tanto desde la izquierda como desde la derecha. Ante la imposibilidad de hacer frente a las indemnizaciones de guerra impuestas por los vencedores, el presidente americano Hoover, en un intento por evitar el colapso de la economía germana, concedió en 1931 una moratoria de un año en los pagos. La iniciativa resultó totalmente inútil, pues el sistema bancario alemán no pudo evitar el desplome. Alemania logró salir de la crisis gracias a la intervención del Estado, totalmente controlado a partir de 1933 por los nazis. Estos encararon la depresión poniendo el acento en la creación de empleo, la inversión en infraestructuras públicas y un enorme desarrollo de la industria en armamentos.
A lo largo de los años 20, el Estado italiano había transformado sus estructuras democrático-liberales en una organización de carácter autoritario. Benito Mussolini, en el poder desde 1922, conformará el Estado fascista. Para ello, ejerció una política de violencia, asesinato del socialista Matteotti, e implantó una dictadura de carácter personal, Duce, que puso al margen de la ley al resto de fuerzas políticas. Desde el punto de vista económico, Mussolini impulsó la autarquía y reforzó el intervencionismo estatal durante los años 30. Verano de 1945. La fiesta de la victoria en la Plaza Roja de Moscú. Ante el Palacio del Kremlin y los dirigentes soviéticos, el ejército ruso celebra su victoria sobre la Alemania nazi. Como en el Imperio Romano, los soldados tiran las banderas de los vencidos a los pies del vencedor. El hombre que ha derrotado a Adolf Hitler, el generalísimo Joseph Stalin. Después de 20 años de dictadura personal, el dirigente de la URSS está en la cresta de la ola. Un poeta escribió: Stalin, eres más sublime que los más elevados lugares de los cielos, y solo tus pensamientos son más gloriosos que tu persona. El momento del año 17 en la que va a tener lugar, ¿no? Que es el contexto de la Primera Guerra Mundial. Empezamos por Lenin. Lenin era un hombre cuya profesión es revolucionario. Es decir, él, si tuviera un DNI, que no lo tendría seguro, tendría que poner su profesión revolucionario. Él se dedicó toda la vida a preparar una revolución. Un hombre que leía, muy intelectual, un abogado, por supuesto, no era un obrero, y fue madurando esas ideas revolucionarias, leyendo mucho a Marx, muchas cosas de Marx, y luego él escribiendo, ¿no? Ya había participado en la Revolución de 1905, ya tiene que exiliarse, le pilla en Suiza la Primera Guerra Mundial, y desde ahí empieza a hacer propaganda contra la Primera Guerra Mundial. La Guerra Mundial es un conflicto imperialista. Obrero, no luches, porque no es tu guerra. Un rasgo de estos años es la gran explosión de los medios de comunicación de masas, donde, además de los nuevos cambios en la prensa, encontramos una gran difusión del cine, incorporando el sonido desde finales de los años 20, y el resurgimiento de la radio como medio de comunicación de masas. La radio, utilizada ya con fines militares en la Primera Guerra Mundial, en los años 20 y 30 pasa a convertirse en un medio de comunicación masivo fundamental. Por primera vez, un hecho ocurrido en cualquier parte del mundo podía ser inmediatamente conocido por millones de personas. Además de dedicarse a la producción de información y entretenimiento del público, era una herramienta para influir sobre las masas de manera muy eficaz en las ideas, las costumbres y el gusto. Jugaba un papel político importante para su enorme poder de persuasión. El inicio de la radio como comunicación de masas se produce en Gran Bretaña en 1920, con la emisión de un recital de la soprano Nenny Melba patrocinado por el Daily Mail y captado por oyentes de toda Europa. Ya en 1919 había empezado a emitir desde La Haya, la que quizá fue la primera emisión regular. En 1920 iniciaba sus emisiones regulares la CADA de Pittsburgh, Pensilvania, reivindicada por los norteamericanos como la primera emisora de la historia. En 1923, ese mismo año aparecía en España Radio Ibérica, especializada en la retransmisión de conciertos desde el Teatro de la Ópera de Madrid. Los inicios de la radio estuvieron sembrados de conflictos entre las primeras empresas radiofónicas, los periódicos, las agencias de noticias, los estados y las sociedades de autores. Todos querían estar presentes en un sector que se preveía como definitivo en el mundo de la comunicación de masas. De tales tensiones saldrán dos diferentes modelos de radiodifusión, uno norteamericano y otro europeo. Mientras en Estados Unidos la radio queda en manos privadas, en Europa la radio terminará siendo paraestatal, como la BBC, o estatal, concebida en todo caso como un servicio público. Poco a poco las pequeñas emisoras independientes de los comienzos irán desapareciendo, pasando la radio a estar controlada o por los estados o por grandes intereses económicos. The BBC. This is 2LO, the London station of the British Broadcasting Company calling. 2LO calling. Not going to stop broadcasting. Broadcasting has come to stay. Well, the first half has been about as exciting as anyone could wish for. Oh, I can't say that. They're off again. They're changing over.
Girl's taking it. Durante la Primera Guerra Mundial, los periodistas colaboraron con el ejército y difundieron entre la población falsas historias heroicas, con el fin de mantener el entusiasmo de la retaguardia y fomentar el odio entre los contrincantes. La prensa conoció un gran esplendor, proliferaron las revistas especializadas, deportivas y dedicadas a la mujer. Debido a la competencia de los nuevos medios como el cine, la radio y la televisión, se desarrolló el fotoperiodismo en el periodo de entreguerras en Alemania. Hasta la aparición de la fotografía, los medios de impresión y difusión de las imágenes eran el grabado en relieve y la litografía. Pero no será hasta el 4 de marzo de 1880 cuando el New York Daily Graphic publique por primera vez una fotografía impresa bajo el título Shantytown de Stephen Henry Organ. Los periódicos incluyeron en sus páginas la imagen fotográfica, que ya no era un mero adorno, sino un lenguaje alternativo. Los primeros magazines dieron sus primeros pasos en Alemania con Berliner Illustrated, donde apareció el primer fotoperiodista, Erich Salomon, y Müncher Illustrierte Press. Otros precedentes europeos son la revista francesa ilustrada Revue Tabou de 1928 a 1940, Illustrated London News, Paris Moderne, Charities and the Commons, World's Work o la revista americana Life, por Lucille Vogel. En 1883 comienza como una revista de humor a través de la representación gráfica dibujada. El verdadero fotoperiodismo se da con los primeros reportajes de guerra durante la Guerra de Crimea y la Guerra de Secesión estadounidense. Usan la imagen como testigo de la realidad y experiencia, y destacaban la defensa de la autoría, potenciación de la picture story y con ello el desarrollo de la publicidad. Las características fundamentales de la fotografía periodística son la actualidad, objetividad, narración y estética, y debe basarse con rigor en la veracidad y la precisión. Existen, por tanto, dos tipos de imágenes con fines informativos: documentales e imágenes de prensa. La fotografía documental es una descripción del mundo. El fotógrafo necesita tiempo para tratar el sujeto y desarrollar los aspectos necesarios para captar su idea, por lo cual nunca es del todo objetiva. Let's see if I can make it easier. Joe, a deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun. El cine sufre una gran transformación al incorporar el sonido. A partir de 1929 se produce el tránsito definitivo del cine mudo al cine sonoro. La industria cinematográfica de Estados Unidos, que tanta influencia habría de ejercer en el mundo, se instala en Los Ángeles. A principios de los años 20, el barrio de Hollywood simbolizará el mundo del cine y de las grandes estrellas mundialmente conocidas, como Greta Garbo, Marlene Dietrich, Gary Cooper o Clark Gable. Las películas llegan a los últimos rincones del país y cruzan las fronteras hacia Europa y gran parte del mundo. El cine norteamericano se convertirá en una gran fábrica de sueños para los ciudadanos y confirmará su dominación comercial sobre los mercados mundiales, gracias fundamentalmente a espectaculares películas musicales y a las comedias románticas que ofrecían una imagen optimista de la realidad. En los tiempos de la Gran Depresión, los géneros escapistas tendrán gran éxito. Aunque no faltaron películas de contenido social y crítico, fueron excepciones. La mayoría de la producción de Hollywood estuvo dominada, como ya hemos dicho, por el cine musical, importado de los escenarios de Broadway, y por la comedia sentimental, pero también por las películas cómicas, las de aventuras, las de gángsters, género nuevo inspirado por la crónica negra de la prohibición del alcohol, y las de terror, género que se consolida con títulos como Frankenstein, de 1931, Drácula, La parada de los monstruos, etc. Escapismo, amable evasión son objetivos prioritarios de unas estrategias industriales basadas en géneros rígidamente estandarizados y de amplia aceptación comercial. Muchas películas parecían desafiar la moral tradicional presentando, por ejemplo, el modelo de la joven inquieta y desenfadada que huye de un hogar restrictivo para dirigirse a la ciudad, donde las faldas cortas y los flirteos inocentes se presentan como la encarnación de la independencia y la libertad, frente a la meta convencional de encontrar un marido adecuado sin perder la virtud. Pero aunque estas películas sugieran comportamientos diferentes, en ningún momento ponían en cuestión la moral tradicional. En 1934, la industria aceptó el Código Hays de autocensura, que afectaba no solo a la sexual, sino también a lo social y político. Por ejemplo, uno de sus preceptos, vigente hasta 1956, prohibía mostrar las relaciones amorosas entre blancos y negros.
El objetivo del código era que las películas presentasen una sociedad justa, ponderada, estable, próspera, aséptica y tranquilizadora, donde la lacra y el error fueran solo accidentales, excepcionales y pasajeros. El cine, como los deportes de masas, simbolizaba la sociedad democrática. Penetró por todas partes, no había pueblo, por modesto que fuera, que no contara con una sala de cine. Además del estilo que utilizaba Estados Unidos, Rusia lo hacía como medio de propaganda. Alemania creaba películas que comunicaran sentimientos humanos, es decir, hacía cine expresionista, y Francia, cine surrealista.